CB Televisión también es una empresa con alto sentido social y ha pretendido crear esa sección para que la gente del estado y la que nos ve fuera de las fronteras se enamoren más de Michoacán, conozca más de los porqués de cada cosa. Por ello, estaremos invitando especialistas para que ustedes conozcan y comprendamos más de lo que pasa en el estado, que no seamos indiferentes y a partir del conocimiento, a partir de la cultura, que la gente se enamore más de la tierra, porque únicamente nosotros nos enamoramos de lo que queremos. Es lo que pretendemos y para ello nos acompaña la licenciada en Historia del Arte, Elsa María Certuche Zapata. Nos va a acompañar en esta oportunidad y hablaremos de diferentes temas de lo que ocurre en Michoacán. Vamos a comenzar, nos explicaba ella que sería fundamental por el propio génesis de Michoacán, la historia del maíz, cómo evoluciona todo esto. Es un especialista que nos viene a enamorar para que la gente diga, me enamoro de Michoacán en base a la cultura, al conocimiento. Le damos la bienvenida, nos va a estar acompañando porque es un especialista que va a dar forma aquí en CB Televisión al arte, a la historia, al conocimiento de nuestro brillante estado de Michoacán. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bienvenida aquí a CB Televisión. Me decía que es importante comenzar por el maíz. Sí, mira, es importante conocer la trascendencia de este cereal por muchas razones. En primer lugar, porque forma parte de nuestra cotidianeidad. O sea, todos los días, el 90 y tantos % de nuestra población come un taco, una tortilla, un pozole, etcétera. Todos son productos del maíz. Pero a lo mejor es difícil que mucha gente conozca cuál es ese proceso de gestación que se dio en el maíz y lo importante que resulta para cualquier mexicano el enorgullecerse de haber sido, o de ser más bien, el heredero de un trabajo tan importante. Yo te comentaba en días pasados que pues cuando tú vas a cualquier campo o a un maizal, pues ves las mazorcas más o menos de unos 25, 30, 40 centímetros y demás. Pero curiosamente, el maíz original era de este tamaño. No medía más de 4 centímetros, 5 centímetros y se denominaba teocintle. Era una variedad prácticamente silvestre y esta variedad a través del tiempo, y te estoy hablando de una antigüedad por lo menos de la que se tiene noticia de más de 8,000 años. O sea, hay fósiles de 8,000 años de esta planta que te estoy mencionando. Eso significa que nuestros ancestros, independientemente del lugar en el que se hubieran desarrollado, que primordialmente fue en el altiplano central, específicamente este fósil lo encuentran en el estado de Puebla, nos está dando a entender que formaba parte, por lo menos, de la recolección cotidiana que mayormente realizaban las mujeres, porque los hombres todavía en este momento se van a dedicar más a la cacería. Entonces, si tú te pones a pensar que de 8,000 años para acá se pasa de 4 centímetros a casi 30 centímetros, es porque a lo largo de todo este tiempo se fueron realizando experimentos genéticos, ¿sí?, entre el teocintle, entre otra variedad que también se generó de manera silvestre, para ir generando cada vez mayor tamaño de mazorca. Obviamente, a veces es difícil entenderlo, pero en aquella época el diario vivir de los ancestros era llamándole tú a la naturaleza. No era algo que se tenía que dominar ni nada, era otra persona, una persona importante. Y definitivamente pues van surgiendo diferentes deidades vinculadas con el maíz. Esto va a tener también, o este ejercicio que desarrollan los antiguos mexicanos tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque para ellos era importante separar el mejor grano de la mazorca, ¿sí?, y enterrarlo, porque hay con esto un ciclo de muerte y renacimiento. Y así podemos entender también el porqué luego del sacrificio humano, porque finalmente el ser humano es también
el mejor ser humano que se tendrá que sacrificar para dar alimento a los dioses, como en el caso del maíz será el mejor grano. Entonces tú comprenderás que si estoy eligiendo el mejor grano de esta planta más el mejor grano de esta otra, y con las circunstancias climáticas adecuadas y demás, se van a ir produciendo poco a poco mayor y mayor y mayor tamaño de mazorca, hasta lograr la que tenemos en la actualidad. Obviamente se especula que haya habido maíz también en Asia, y aunque hay algunos autores que la proponen, no ha tenido tanta, digamos, tanta aceptación. Hay otra que propone que surge en Perú, pero la diferencia en tiempo de 8.000 en Puebla a 6.800 en Perú sí es, pues sí es razonablemente amplia. Obviamente también en el Perú se desarrolla este cereal de manera autónoma, y en el caso de Perú con una variedad impresionante de colores, de tamaños y demás. Entonces sí estamos hablando de una importancia trascendental para nosotros, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico. Y te digo ecológico porque el maíz, a diferencia del trigo, que es el que se va a producir primordialmente en el viejo mundo, no tiene gluten. Sí. Entonces aquí no había gordos. Era parte de la misma esencia del ser humano, de los que vieron en aquel momento. Era parte de digamos, la riqueza alimenticia que formaba parte del maíz, porque el gluten, que sí tiene el trigo, contribuye a que el alimento y eventualmente quien lo consuma vaya adquiriendo mayor, pues mayor tono muscular. ¿Sí me explico? Claro. Y si sea el tiempo de la televisión es muy breve, vamos a partir de esa idea del maíz. En el siguiente de la serie abordaremos algo más que tenga que ver con el maíz y el origen propio de lo que tenemos ahora en Michoacán. ¿Le parece? Me parece muy bien. Le agradezco mucho que nos haya compartido por lo pronto esta noche su información, y aquí estamos al pendiente la siguiente semana. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a la pausa. Ya lo sabe, esta sección pretende que ustedes poco a poco se vayan enterando del porqué de cada cosa de Michoacán. Hemos comenzado con el maíz y después abordaremos otros temas. Por lo pronto, vamos a ir a la pausa y aquí regresamos.